clase porque... Bien, entonces vamos activando por favor todas sus cámaras. No puede estar ninguna cámara apagada porque no se les va a tomar en cuenta. Ya habíamos hablado de esto en la anterior clase. Entiendo que todos están, bueno, pues depende desde recién despertando por el horario, etcétera, pero vamos con toda la energía para poder entender la clase, ¿listo? Entonces al resto que por favor que están conectándose recién, vayan activando sus cámaras. Bien, en la anterior clase habíamos ya comentado acerca de algunas características propias del corazón, su morfología, sus paredes, tanto del endocardio, miocardio, pericardio, etcétera. Vayan apagando sus cámaras, por favor. Y también algo importante, la característica que tiene en cuanto a lo que son las válvulas, ¿verdad? Entonces, no se olviden, a veces en la consulta siempre nosotros o alguna vez en la práctica les preguntamos, ¿no? ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? O cuántas valvas tiene la aórtica, y algunos me responden 2, algunos me responden 4. Entonces, todo esto íbamos a aclarar en la anterior clase, ¿no? La diferencia entre lo que son las válvulas auriculoventriculares, las válvulas semilunares o también llamadas sigmoideas. Pero también hemos visto que la circulación de la sangre, ¿no? Por las cavidades derechas, o sea, ¿qué corresponde a las cavidades derechas? Aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿no? Y las venas cavas, desde luego, que son las que se encargan de drenar la sangre hacia la aurícula derecha. Y las cavidades izquierdas, que están conformadas por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y quienes van a llevar la sangre oxigenada, ya rica en oxígeno, son las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Y la sangre va a salir a través de la aorta. Entonces, no nos confundamos. Sabemos que la aorta es una grande arteria cuya presión sistólica va de 120 a 140 y que, desde luego, va a tener su relación con el ventrículo izquierdo, a diferencia de la pulmonar, cuya presión sistólica va de 25 a 35 milímetros de mercurio y que su relación va a estar con el ventrículo derecho, ¿verdad? Alguna vez se confunden y me dicen la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo y la aorta nace del ventrículo derecho. Eso es un error. Claro que puede existir eso, es una cardiopatía congénita que se llama transposición de grandes vasos. Pero este tipo de alteraciones generalmente es incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo va a expulsar su sangre hacia lo que corresponde la arteria pulmonar y el ventrículo derecho hacia lo que corresponde a la aorta, o sea, mandaría sangre desoxigenada hacia lo que es el sistema, bueno, pues a todo nuestro organismo, ¿no? Como tal, o al sistema mayor, así mencionarlo. Entonces, es incompatible con la vida. Sí, es una cardiopatía congénita que se puede presentar en una proporción mínima, pero bueno, pues si no se hace la corrección en las semanas, incluso en los días, desde luego después del alumbramiento, puede costar la vida del paciente, ¿no? Entonces, hay algunas cosas, y especialmente no mencionar, en su momento vamos a hablar de cardiopatías congénitas. El corazón es el único órgano que puede presentar alteraciones morfológicas en la mayoría de los casos a comparación de los otros órganos, ya sea cerebro, pulmones, riñones, etcétera. Es el único que puede presentar malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque su formación es muy compleja, la más compleja, me atrevo a decir, a comparación de los otros órganos. Por eso tenemos una comunicación interventricular, una CIA, una comunicación intraauricular, una persistencia del conducto arterioso, una hipoplasia del ventrículo izquierdo, una tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, una coartación de aorta, ¿no? Entonces, hay varios tipos de cardiopatías congénitas que lo vamos a ir viendo posteriormente. Y bueno, pues el hablar esto tal vez es para mencionar la complejidad en el desarrollo del corazón. Pero también tiene una característica importante el corazón, que el sistema de conducción cardíaco. Ya les había comentado anteriormente que el sistema de conducción cardíaco es propio del corazón. Es el único órgano que desde luego tiene este sistema de conducción y que gracias a este sistema de conducción nosotros podemos desde luego tener un corazón que empieza a trabajar, que empieza a tener esa función importante de bomba, porque el corazón es una bomba que se contrae, expulsa la sangre, recepciona otra vez sangre, otra vez se contrae y expulsa. Pero
Algo que quiero comentarles, y esto tal vez vamos a verlo más a fondo en prácticas con mis estudiantes, es que el sistema de conducción cardíaco, como lo vemos acá, este sistema de conducción cardíaco, cualquier alteración en este sistema de conducción cardíaco nos va a dar una alteración en lo que es el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma es nada más que una representación gráfica, ¿no? Que está constituido ¿por qué? Por ondas, por segmentos, por intervalos, por un complejo llamado QRS. Pues todas estas ondas nos permiten saber si es que puede existir una alteración en este sistema de conducción cardíaco y por ende una alteración en la estructura también, tanto auricular como ventricular. Entonces, todo esto nos va a ayudar a nosotros a que podamos entender un poquito eh, todo lo referente al electrocardiograma, que si bien con ustedes lo vamos a tomar a grandes rasgos el electrocardiograma por ser teoría, en la práctica ya vamos a tener a fondo todo lo correspondiente a un electrocardiograma normal. Un ejemplo, podemos encontrar bloqueos auricoventriculares, podemos encontrar arritmias como ser fibrilación o flúter auricular, podemos encontrar bloqueos de ramas. De repente esta misma izquierda que vemos acá, que inerva el ventrículo izquierdo, puede estar bloqueada, o en todo caso, esta rama derecha. Y hablamos de qué? De bloqueos completos de rama. Puede ser que mi nodo AB esté enfermo, y ahí que hablamos de bloqueos auricoventriculares, primer grado, segundo grado, MOVIT 1, MOVIT 2, o en todo caso, cuando el nodo AB está totalmente enfermo, un bloqueo completo o un bloqueo de tercer grado. O una enfermedad del nodo que desde luego nos lo puede dar un paciente que va a tener una patología común, que es el síndrome de taquibradi. A momentos se va a acelerar el corazón, a momentos va a enlentecerse, y bueno, este cambio brusco de aumento de la frecuencia cardíaca y de disminución nos luego denotará una enfermedad del nodo sinusal. Bien, entonces todo lo que hemos ido viendo en la anterior clase son situaciones que son a grandes rasgos, las mismas funciones del corazón, la posición del corazón, las diferentes cavidades. No se olviden, ¿no? Las aurículas se dilatan, no se hipertrofian. ¿Por qué? Porque no tienen musculatura. Apaguen sus micrófonos, por favor. No sé quién sacó el micrófono. Por lo tanto, tenemos acá las aurículas que se llegan a dilatar, llegan o llegan a crecer. Este mismo hecho nos orienta a que nosotros podamos, de alguna otra forma, tener un corazón que posteriormente puede, desde luego, estar crecido, no estar aumentado. O en todo caso, vemos acá la musculatura de los ventrículos, ¿no? Mayor la musculatura en el ventrículo izquierdo. Ya hemos explicado eso en la anterior clase, ¿no? El ventrículo izquierdo es más, tiene más músculo porque tiene que bombear, tiene que hacer más fuerza, tiene que tener más presión para vencer la presión de la aorta como tal, mientras que el ventrículo derecho tiene una musculatura, pero no tan se podría decir, tan gruesa como en el ventrículo izquierdo, puesto que la presión que tiene que vencer al referente a la arteria pulmonar no es mucha, ¿verdad? Es menor. Entonces, también habíamos hablado que las válvulas auricoventriculares, que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos, son válvulas que están en relación con las cuerdas tendinosas, como vemos acá. Estas son las cuerdas tendinosas, y las cuerdas tendinosas están fijas a lo que son los músculos papilares que vemos acá. Las válvulas auricoventriculares tienen esta relación y esta función, puesto que, importante, cuando la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos aumentan su fuerza, aumentan la presión, y estas cuerdas tendinosas evitan que la sangre refluya o regrese a las aurículas, ¿no? Entonces se tensan inmediatamente y tienen, por eso esa es su función importante, porque al contraerse los ventrículos aumentan la presión y tratan de vencer a las válvulas auricoventriculares. Pero gracias a estas estructuras anexas, cuerdas tendinosas y músculos papilares, evitan que las válvulas como tal refluyan hacia las aurículas, que no es lo correcto, ¿verdad? No es lo correcto. Por lo tanto, esa es una función importante de estas estructuras anexas a las válvulas auricoventriculares, y que, a diferencia de las auricoventriculares, las semilunares no lo tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente una vez que se expulsa la sangre hacia la aorta, es difícil que regrese hacia lo que son los ventrículos, puesto que una vez expulsada la sangre del corazón, ya por la aorta, desde luego se va distribuyendo en otras arterias mucho más pequeñas y con menor presión
a comparación de la grande arteria llamada aorta, ¿no? Entonces acá habíamos hablado también del flujo de la sangre, cómo pasaba de la aurícula derecha al ventrículo derecho y por la aorta, perdón, por la pulmonar que se dividía en dos arterias pulmonares, una derecha y otra izquierda, que iban a su respectivo pulmón. En los pulmones se producía el intercambio gaseoso y la sangre regresaba al corazón gracias a que a las venas pulmonares, donde la sangre estaba oxigenada, pasaba a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se expulsaba por la aorta hacia todo nuestro organismo. Y habíamos comentado también de lo que son las capas del corazón, desde la más interna, que es el endocardio, hasta la más externa, el pericardio. Y no nos olvidemos, ¿no? El pericardio está compuesta por dos capas. Una capa fibrosa, la más externa, que se relaciona prácticamente con lo que son los pulmones. Una capa un poco más interna, la capa serosa, y esta capa serosa, o también llamado pericardio seroso, estaba compuesto por dos hojas. Una hoja parietal, que se relacionaba con el pericardio fibroso, y una hoja visceral. Y entre ambas, tanto en la hoja visceral como en la parietal, teníamos que el espacio pericárdico, que albergaba que el líquido pericárdico, cuyo valor no debe exceder los 50 ml, ¿no? Entonces, todo esto hemos hablado en la anterior clase, hemos visto las válvulas, hemos visto las válvulas tanto auriculoventriculares como las sigmoideas, su relación, sus características. Bueno, creo que hemos quedado acá en lo que son las presiones. Recordemos que todas las cavidades del corazón trabajan con presiones y volumen. Y eso es lo que de ahora en adelante tienen que tener en mente, colocarse en la cabecita, de que este, esta función importante de bomba se cumple gracias a las presiones intracardíacas. Y estas presiones van a ver que juegan un rol muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación todo lo referente al ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es un proceso que se acontece desde el inicio de una contracción hasta una nueva contracción, ¿no? O sea, una contracción que implica la captación o el llenado de volumen de sangre con la respectiva contracción de las aurículas y ventrículos hasta que, desde luego, aparece otra contracción similar. Entonces, todos los eventos que se llevan a cabo reciben el nombre de ciclo cardíaco y les recalco nuevamente, las diferencias entre volúmenes y presión son muy importantes, que vamos a explicar a detalle. Es un poquito complejo, pero vamos a explicar a detalle todo esto. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos que las presiones son variables en cuanto a lo que son las cavidades. La aurícula derecha y la aurícula izquierda solamente tienen una presión media, una presión basal. Bien, un ejemplo, la aurícula derecha, su presión va desde 0 hasta 8, a comparación de la aurícula izquierda, que es un poco mayor, que va de 0 a 12 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque sabemos que las cavidades izquierdas tienen que trabajar con mayor presión. Por eso es la diferencia. Más presión en la aurícula izquierda que la derecha, pero solamente tenemos una presión basal. A comparación de los ventrículos, donde tenemos presión sistólica y presión diastólica. ¿A qué me refiero? La presión de contracción y a la presión de relajación. Por lo tanto, la presión sistólica del ventrículo derecho va, o generalmente es de menos 30 milímetros de mercurio. Algunos libros nos dicen de 25 hasta 35 milímetros de mercurio, que es lo correcto, porque recordemos que en medicina nada es exacto, nada es concreto, en el sentido de que nunca vamos a tener un valor nada más. Manejamos siempre intervalos, de tanto a tanto. Un ejemplo de la frecuencia cardíaca normal va de 60 hasta 100. Entonces, todo lo que esté entre 60 y 100 sabemos que va a ser normal, ¿correcto? Entonces, esa aclaración al hablar de lo que corresponde las cavidades o los ventrículos derecho y el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la presión sistólica, no nos olvidemos, va de 25 a 35 del ventrículo derecho. La diastólica va de 0 a 8 milímetros de mercurio. O sea, que quiere decir que la presión de relajación del ventrículo derecho va de 0 a 8 milímetros de mercurio. El ventrículo izquierdo es mucho mayor, no nos olvidemos. Siempre, bueno, pues en algún momento pregunto esto, puesto que la presión de la sistólica del ventrículo izquierdo va de 120 hasta 140, ¿no? Entonces, 120 a 140, no nos olvidemos. ¿Por qué menor a 140? Y aquí vaya la aclaración. A medida que una persona va envejeciendo,
a medida que van pasando los años, las arterias se calcifican, pierden esa elasticidad normal que tal vez tiene una persona joven. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que esa presión que tal vez era considerada como 120, la sistólica, aumenta. Y es por eso que se toma hasta menos 140 la presión sistólica. Entonces no nos olvidemos, presión sistólica del ventrículo izquierdo de 120 hasta 140. La presión diastólica o de relajación va de 0 hasta 10 milímetros de mercurio. Igual, un poco mayor que la del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces, si vemos acá, ya tenemos la presión de la aorta, que es menor a 140 y menor a 80. Pero nuevamente les vuelvo a recalcar, si tomamos este valor es prácticamente relacionado a mayor edad del paciente, donde la presión sistólica ya tiene una variante. Claro que en ustedes, en la mayoría de ustedes, la presión normal es menos de 120-80, ¿no? Porque, bueno, pues son jóvenes que todavía tienen arterias, bueno, pues en cierto sentido, que tienen su propia elasticidad y su propia expansibilidad referente al flujo sanguíneo por las mismas. Dentro de lo que es la arteria pulmonar, habíamos comentado que la presión sistólica era menor a 30, pero no nos olvidemos, este rango es de 25 a 35, ¿listo? Es tal vez un pequeño error que tenemos acá en la diapositiva, pero esos números, los datos que les estoy dando es lo último referente a lo normal en cuanto a lo que es la arteria pulmonar. 25 a 35, la sistólica, y la diastólica va de menos 10. ¿Listo? Entonces, eso para no olvidarnos. Bien, ahora, les había comentado que el ciclo cardíaco, esto es importante para que podamos entender muchas cosas referentes a la relajación, a la contracción y a la eyección de lo que corresponde al ciclo cardíaco. Sabemos que el ciclo cardíaco implica el llenado auricular con el pase de la sangre hacia los ventrículos y posteriormente la contracción ventricular y la expulsión de la sangre en las grandes arterias, tanto aórtica como pulmonar. Y desde luego nuevamente inicia el ciclo de llenado auricular. Entonces todo el proceso desde el inicio de la contracción auricular y ventricular hasta desde luego un nuevo llenado y nueva contracción, todo este proceso recibe el nombre de ciclo cardíaco. Por lo tanto, hacemos una definición de ciclo cardíaco. Son todos los fenómenos, todos los fenómenos que implican aumento de presión, aumento de volumen, que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el siguiente. O sea, desde una contracción hasta la siguiente contracción. Todos los fenómenos, cambios que existen, reciben el nombre de ciclo cardíaco. Ahora, recordemos que este ciclo cardíaco es dependiente ¿de qué? Del sistema de conducción cardíaco, porque gracias a este sistema de conducción cardíaco, gracias al impulso que viaja por el sistema de conducción cardíaco, se va a llevar a cabo la sístole auricular, la sístole ventricular con posterior eyección de la sangre hacia la aorta y hacia la pulmonar como tal. Bien, entonces no nos olvidemos eso y vamos a entrar a este fenómeno que se llama ciclo cardíaco. Esto es importante. De acá, la verdad, les soy sincero, entran gran cantidad de preguntas al examen. Y vamos a empezar siempre mencionando y hablando del llenado ventricular. Sabemos muy bien, si vemos acá en la imagen, ¿alguien que tiene una pregunta? Sí, doctor, la Inara que ha caído su internet ha pedido para que acepte él, Ya, no se preocupe, no hay problema, por favor. no hay Gracias. problema. Entonces, vamos a empezar con esta imagen. Fíjense, acá tengo, bueno, algunas imágenes del corazón, ¿no? Si vemos en la primera imagen, vemos que la sangre, fíjense, la sangre está pasando de las aurículas a los ventrículos. Este llenado, por así decirle, llenado pasivo, porque automáticamente las válvulas auriculoventriculares se abren una vez que se llenan por completo las aurículas. Automáticamente se abren las auriculoventriculares. Y eso no tienen que olvidarse porque en su momento, cuando ustedes tal vez en prácticas hablen acerca de arritmias, hablen acerca de fibrilación, hablen acerca de flúter, se van a dar cuenta que, bueno, pues la contracción auricular no es tan importante como la ventricular. La contracción ventricular es la más importante porque si estas se contraen bien, se va a expulsar la sangre por la aorta y la pulmonar. Pero si estas no se contraen bien, la contracción va a ser, bueno, la expulsión de la sangre durante la contracción va a ser mínima. Y eso va a conllevar que alteraciones en el funcionamiento de un organismo.
Por lo tanto, el 70% de volumen que se llenan o se produce en los ventrículos, un 70% se produce gracias al llenado pasivo. O sea que automáticamente los ventrículos se empiezan a llenar una vez que las aurículas ya están llenas, ¿no? Las aurículas están llenas, se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre pasa de forma pasiva. Ese llenado pasivo representa el 70%, no nos olvidemos. Ahora, durante este llenado pasivo de los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares, tanto tricúspide como mitral, están abiertas, pero las válvulas sigmoideas, si vemos acá, están cerradas, algo que es importante. Ahora, la presión en las aurículas para que la sangre pueda pasar a los ventrículos tiene que ser mayor. Por eso hablamos acá, fíjese, la presión de las aurículas es mayor que de los ventrículos, correcto. Pero la presión de los ventrículos tiene que ser menor al de las arterias. ¿Por qué? Porque los ventrículos se están llenando. Automáticamente ese hecho que se llenen los ventrículos quiere decir que van a manejar menor presión. Y las arterias pulmonar y aórtica van a estar con una presión un poco más elevada que la de los ventrículos. ¿Listo? Ahora, pasamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen, si vemos, las aurículas se han contraído. Fíjese ese cambio de la morfología. Acá estaba un poco más dilatado, o se podría decir más ancho, en términos tal vez un poco más sencillos, y acá la aurícula se está contrayendo. Miren las dos. Esta contracción auricular da paso al llenado ventricular activo. ¿Qué quiere decir? Que de esos 70%, que se llenó de forma pasiva, un 30% para completar el 100% se hace de forma activa. O sea que las aurículas se contraen y por esa contracción se pasa un 30%, completando ¿qué? El 100% del volumen que tiene que existir en los ventrículos. En esta sístole auricular o en esta contracción auricular, las válvulas auriculoventriculares continúan abiertas. Muy bien. Las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar, están cerradas, como vemos en la imagen, ¿no? La presión en las aurículas sigue siendo mayor en los ventrículos. ¿Por qué? Porque se contrayeron y al contraerse tiene mayor presión. Y la presión de los ventrículos sigue siendo menor al de las arterias pulmonares. Por lo tanto, no nos olvidemos, tenemos un llenado pasivo que representa el 70%. Nuevamente estoy tratando de ser muy claro y muy insistente en este punto. Y el llenado, tenemos un 30% que se produce gracias a la contracción auricular o también llamada llenado activo o sístole auricular. Inmediatamente que los ventrículos ya están llenos, fíjense la imagen, están llenos, automáticamente las válvulas auricoventriculares se cierran. Ahora, no se olviden, no se olviden que, no se olviden que el cierre, acá en la sístole auricular, hemos mencionado que las válvulas auricoventriculares, tanto tricúspide como mitral, están abiertas. Pero una vez que ya se produjo el llenado completo de los ventrículos, las válvulas auricoventriculares se cierran. Ese cierre de las válvulas auricoventriculares producen el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco son normales. En algún momento cuando, bueno, pues se ausculten corazón, van a escuchar loop dup, loop dup, loop dup, loop dup. Eso es normal. Eso es normal. Entonces, loop quiere decir el cierre, o es ese sonido es el cierre, o representa el cierre de las válvulas auricoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco, que lo vamos a ver posteriormente, está representado por el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar. Entonces, una vez que se cierran las válvulas auricoventriculares, se produce, les recalco, el primer ruido cardíaco, que está aquí en la diapositiva en mayúscula, ¿no? Primer ruido cardíaco. No se olviden porque la verdad con la práctica, con la experiencia, alguna vez preguntamos de dónde viene el primer ruido cardíaco y muchos perdidos, no saben de dónde viene el primer ruido cardíaco. Nuevamente, el primer ruido cardíaco es producto del cierre de las válvulas auricoventriculares, o sea, de la mitral y de la tricúspide. El primer ruido cardíaco es normal, no es patológico. Bien, una vez que se cierran las válvulas auricoventriculares, inmediatamente se está aumentando la presión a nivel de los ventrículos.
pero para poder, desde luego, expulsar la sangre, tiene que vencer la presión de la aórtica y la pulmonar. Por lo tanto, fíjense acá, las válvulas sigmoideas continúan cerradas. Ahora, la presión en las aurículas es menor que los de los ventrículos, porque ya la sangre lo pasaron a los ventrículos, por lo tanto es mucho menor la de las aurículas. La presión de los ventrículos aún sigue siendo menor que de las grandes arterias. ¿Por qué? Porque recién se va a dar paso a la contracción y cuando se contrae, recién va a aumentar la presión y van a poder vencer la presión de la aórtica y de la pulmonar. Por lo tanto, una vez que se produce el llenado completo y el cierre de las válvulas auricoventriculares, vamos a tener el siguiente o la siguiente fase, que es la fase de eyección. Este periodo donde se cierran las válvulas auricoventriculares y se está empezando a aumentar la presión de los ventrículos. ¿Por qué? Porque se está iniciando la contracción, recibe el nombre de contracción isovolumétrica, no se olviden. Por lo tanto, en la contracción isovolumétrica se caracteriza ¿por qué? Porque los ventrículos tienen un volumen de 120 ml, ambos tienen un volumen de 120 ml. No nos olvidemos, o sea que el total de sangre que pasa de las aurículas a los ventrículos es 120 ml. Estos 120 ml van a variar posteriormente a la contracción, que vamos a hablar posteriormente. ¿Por qué se caracteriza también la contracción isovolumétrica? Porque las válvulas auricoventriculares están cerradas. Porque se produce el primer ruido cardíaco por el mismo cierre de las válvulas auricoventriculares. Las válvulas sigmoideas aún persisten cerradas, no están abiertas, puesto que la presión recién se está iniciando a elevar. La presión de las aurículas es menor de los ventrículos, la de los ventrículos sigue siendo menor que de la aórtica y de la pulmonar. Posteriormente pasamos a la fase de eyección. ¿Qué quiere decir la fase de eyección? La fase de expulsión de la sangre de los ventrículos hacia las grandes arterias. Por lo tanto, podemos ver que en la fase de eyección, fíjense en la imagen, las válvulas auricoventriculares están cerradas, pero ya se abrieron las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar, están abiertas. ¿Por qué? Porque la presión en los ventrículos, gracias a la contracción, aumentó. Y esta presión ha podido vencer a la de la aórtica y la de pulmonar, y por lo tanto la sangre se ha expulsado. Se ha expulsado gracias a las grandes arterias, ¿no? Ahora, algo importante para todos ustedes. En una primera etapa hemos dicho que los ventrículos tenían 120 ml. Una vez que se produce la contracción ventricular, se expulsa 70 ml. Bien, 70 ml. Ahora recordemos, acá hay un término que tal vez vamos a manejar posteriormente, que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen que se expulsa en un minuto. Si recordamos bien, un minuto es más o menos 60 segundos. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un cálculo acá, decir, en un minuto, ¿cuántas contracciones más o menos hay? 70, ¿no? 70 multiplicamos por 70, vamos a tener más o menos 4.900, o sea, más o menos 5 litros que se expulsan en lo que es el gasto cardíaco. Por lo tanto, no nos olvidemos que si se expulsa 70 ml, va a quedar un residual que es 50 ml. Este volumen que se queda recibe el nombre de volumen telesistólico, o sea, el volumen al final de la sístole es de 70 ml. No nos olvidemos eso, puesto que no se puede expulsar los 120 ml. Siempre tiene que haber un remanente, un volumen que tiene que desde luego posteriormente ayudar al llenado de las aurículas a los ventrículos. ¿En qué sentido? Las aurículas tienen menor dimensión que los ventrículos. Por lo tanto, si se expulsara toda la sangre de los ventrículos, la sangre que pasaría de las aurículas sería menor, no serían 120 ml. Por lo tanto, se podría decir que de las aurículas pasa solamente 70 ml para poder completar los 50 ml que se quedan en los ventrículos y ahí tenemos los 120 ml totales. Esa es la explicación, puesto que si hacemos una medición entre las aurículas y los ventrículos tienen mayor diámetro en cuanto a lo que es capacidad de volumen. Ahora, en la fase de eyección o de contracción como tal, las válvulas auricoventriculares persisten cerradas, como vemos en la imagen. Las válvulas sigmoideas están abiertas porque se está expulsando la sangre. La presión de las aurículas va a ser menor que de los ventrículos, porque los ventrículos, la presión ha tenido que elevarse mucho más para poder vencer al de las grandes arterias.
Por lo tanto, la presión de las aurículas es menor que de los ventrículos. Y de los ventrículos va a ser mayor ¿a quién? Al de de las grandes arterias. ¿Por qué? Porque una vez que se han contraído los ventrículos, han expulsado toda la sangre a las grandes arterias. Y al expulsar la sangre, ¿qué quiere decir? Que la presión ha tenido que ser mayor al de las grandes arterias para poder vencer y expulsar la sangre por completo por la aorta y por la pulmonar. Bien, entonces todos estos cambios que les estoy comentando reciben el nombre de fase de eyección. Y pasamos a la fase de relajación isovolumétrica. Ahora, acá en la relajación isovolumétrica, muy importante, ¿qué quiere decir? Que toda la sangre ya se expulsó por las grandes arterias, tanto aórtica pulmonar. Por lo tanto, una vez que se expulsa toda la sangre, inmediatamente se cierran las válvulas sigmoideas. Ese cierre de las válvulas sigmoideas, una vez que se expulsó la sangre, va a originar ¿qué? El segundo ruido cardíaco. Bien, el segundo ruido cardíaco, por lo tanto, se origina gracias al cierre de las válvulas sigmoideas, o también llamadas pulmonar o aórtica. No se olviden, es un ruido cardíaco normal, no es patológico. El primero, hemos dicho, se produce por el cierre de las válvulas auricoventriculares. Y el segundo se produce por el cierre de las válvulas